Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un concepto que muchas veces nos resulta difícil poder darle sentido, y este tiene que ver con cómo nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestros sentimientos, le terminan dando sentido y terminan configurando nuestra realidad en el plano físico. Para esto vamos a tratar de entender un poquito qué es un pensamiento. Como primer paso, tenemos que tratar de entender que nuestros pensamientos muchas veces no son propios. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros pensamientos están configurados y surgen en función de un otro, de un afuera. Se construyeron a lo largo de nuestra vida para convertirse hoy en nuestros pensamientos. Son creencias que traemos desde nuestro nacimiento y que fuimos adquiriendo con el correr del tiempo. Pensamos en función de la configuración con la que fuimos programados. Acá entra en juego un concepto que ya vimos, que tiene que ver con Anthony de Melo, que es el estar dormidos. Si hablamos de estar dormidos a la conciencia, estos pensamientos que emergen en nuestra mente son pensamientos de los cuales no necesariamente somos conscientes o estamos haciendo un proceso de conciencia cuando están emergiendo. Esos pensamientos provocan que digamos y accionemos de determinada manera, pero en el fondo no somos 100% conscientes de que estamos operando en función de esos pensamientos que traemos de nuestra historia. Estos pensamientos que emergen casi sin conciencia están asociados a nuestro ego. Recordemos que el ego es esta construcción que fuimos creando alrededor de nuestro ser, que estuvo bombardeado por el afuera y que terminó construyendo lo que consideramos nuestra personalidad, pero que en realidad está lejos de ser y definir quiénes somos o cuál es nuestra personalidad. De nosotros como adultos dependerá tomar control de esos pensamientos, es decir, despertar a la conciencia y modificarlos para lograr pensamientos que nos corran de situaciones y creencias que hoy ya no nos sirven para ser felices y que nos mantienen en un estado de inconsciencia ante la toma de decisiones y el desarrollo de nuestras capacidades y autonomía para que prevalezca el ser por sobre el ego. Un pensamiento por sí solo no tiene valor, solo lo tiene cuando me identifico con ese pensamiento y empiezo a operar desde él. Empiezo a generar y a tener emociones asociadas a ese pensamiento y empiezo a validarlo desde la creencia de que ese pensamiento es real. Tal como planteaba Miguel Ruiz en los 4 acuerdos, el evitar hacer suposiciones, evitar sacar conclusiones basadas en información no verificada, pero que ante mis ojos termina siendo validada como cierta y las suposiciones terminan convirtiéndose en una realidad para mí. Del mismo modo, yo valido un pensamiento cuando me identifico con ese pensamiento. Si un pensamiento atraviesa mi mente y no lo identifico como algo propio, va a seguir de largo. El tema está que cuando un pensamiento emerge y yo considero que ese pensamiento de alguna manera me define, me identifica o creo que es válido, y esto provoca que emerjan emociones asociadas a ese pensamiento. Esas emociones se alinean a eso que estoy pensando, dándole un poder enorme en mi realidad. El problema está en que cuando decidimos operar desde ese pensamiento, que en realidad es una suposición o es ficticio, entramos en un proceso en donde nuestras acciones serán el resultado de esos pensamientos. Y si esos pensamientos son infundados, pero para nosotros son válidos y reales, todo lo que venga después va a ser congruente con esa falacia, porque de ese pensamiento van a surgir emociones que van a ser congruentes con ese pensamiento. Esas emociones se transforman en sentimientos y esos sentimientos determinan la forma en la que vamos a operar, es decir, cómo vamos a accionar en nuestra realidad, y las decisiones que vamos a tomar van a ser en función de esas emociones originadas por esos pensamientos. Por lo tanto, si ese pensamiento original no fue un pensamiento válido o real, todo lo que viene después va a ser congruente con esa falacia. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nuestros pensamientos generaron una realidad en nuestro plano físico y material
que es una mentira. Es por esto que es tan importante el ser capaces de hacer conscientes nuestros pensamientos y poder trabajarlos para poder controlarlos. Ya que si no logramos hacer este mecanismo de forma consciente, los pensamientos que emerjan van a estar fuera de nuestro control. Por lo tanto, nuestras emociones también van a estar fuera de nuestro control. Y el resultado final, que son nuestras acciones, también van a estar fuera de nuestro control. Por lo tanto, nuestra realidad va a ser algo que sentimos ajeno a nosotros. Hacer conscientes qué pensamientos son los que dejamos transitar en nuestra mente implica ser capaces de modificarlos y transformarlos en el caso de que no sean positivos o que sean pensamientos que no nos proveen bienestar, ya que nuestra realidad va a ser el resultado de esos pensamientos. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué son las emociones? La realidad es que no hay emociones sin pensamiento. Como les dije varias veces, pensamos en palabras y sentimos en palabras. Por lo tanto, para poder tener sentimientos, tiene que haber habido un pensamiento que dispare una emoción. Esa emoción va a ser correspondiente con ese pensamiento. Y cuando esa emoción se fije en nosotros y la estemos sintiendo, esa emoción es la que nos va a mover a actuar. Esa emoción es la que va a determinar cómo vamos a accionar en función de ese pensamiento. Y en esta unión entre pensamiento y emoción es donde tenemos que hablar de inteligencia emocional. Recordemos que la inteligencia emocional es la capacidad de las personas de controlar las emociones. Si bien no podemos evitar sentir, sí podemos decidir cómo vamos a permitir que eso que sentimos se exprese en nuestras acciones. Esto es inteligencia emocional, es el ser capaces de controlar nuestras acciones más allá de lo que estemos sintiendo en el momento que estamos sintiendo algo. Las emociones no son ni buenas ni malas, van a ser en función de cómo permitamos que emerjan a través de las acciones que nosotros elijamos tener y permitamos que se manifiesten a través nuestro. Las emociones pueden ser fuertes, pero esto no significa que sean negativas. El miedo es una manifestación emocional que nos avisa o nos pone en alerta ante un determinado peligro. No es una emoción mala o negativa. Su negatividad o positividad va a depender de las acciones y decisiones que yo tome a raíz de esa emoción que emergió, que es el miedo. Cuando sentimos una emoción por demasiado tiempo, esas se convierten en sentimientos o estados de ánimo. Esos estados de ánimo vuelven a generar pensamientos que sostienen esa conducta. Y así se cierra el círculo en donde empezamos con un pensamiento y terminamos con pensamientos que sostienen estados de ánimo. El tema está en que esos pensamientos que mantengan el estado de ánimo van a determinar nuestra calidad de vida y de nuestra felicidad. Si tengo un sentimiento recurrente de tristeza y esto genera un estado de ánimo depresivo, esto me va a llevar a que tenga cada vez mayor cantidad de pensamientos de tristeza y esos pensamientos van a seguir conformando mi estado depresivo. Entonces, ¿cómo podemos corrernos de esto? Acá es donde tenemos que recurrir a la inteligencia emocional y a la toma de conciencia de las emociones que estoy sintiendo. El ser capaz de identificar mis emociones, cómo estoy emocionando en determinados momentos y hacer consciente qué pensamientos o qué situaciones trajeron a mi mente esas emociones, me va a permitir desarticular esa unión que se da casi en automático entre un pensamiento y una emoción, porque eso opera como un hábito. Al poder hacerlo consciente, voy a poder trabajarlo desde un lugar diferente que ya no es desde la inconsciencia, porque no estoy dándome cuenta de lo que está pasando, sino que va a ser desde la plena conciencia de que eso que está ocurriendo puede ser algo que yo controle y de esta manera tomar control de la situación, de esas emociones que emergen en función de esos pensamientos y transformar estos pensamientos para que las emociones que emerjan sean diferentes. Esto a su vez va a permitirme tomar control sobre mis estados de ánimo y por lo tanto la realidad
que se manifiesta en mi vida. Cuando hablamos de hacer conscientes estos procesos, hablamos de darnos cuenta. Implica estar presentes en nuestro momento actual, mirándonos, observándonos, para poder entender desde dónde estamos operando y desde qué configuraciones y pensamientos estamos conformando nuestra realidad. ¿Estamos operando desde creencias limitantes? ¿Esas creencias limitantes son nuestras? ¿Fueron adquiridas? ¿Son de otro? ¿Estamos operando desde mandatos impuestos por instituciones o por la sociedad? ¿Quiero seguir operando desde donde estoy operando? Y la pregunta más importante, ¿soy feliz operando desde ese lugar? La toma de conciencia implica trabajar en mirarnos a nosotros mismos, enfocarnos en nuestro presente y en nuestra situación actual, dejando de lado el pasado, dejando de lado el futuro y enfocándonos en el hoy y en lo que realmente está bajo mi dominio, que es mi propia conducta, modificando el observador que soy de mi propia realidad y de mí mismo. Es el lugar desde el cual puedo operar al 100%, porque si bien puedo influenciar a otros de alguna manera, la realidad es que el otro no está en mi dominio. Cambiar al otro no está en mi dominio. Ese es un trabajo del otro, no me pertenece. Lo que sí me pertenece es el proceso en el que tengo que trabajar conscientemente con mis propios pensamientos, identificando mis propias emociones para poder correrme de ahí si esas emociones y esos pensamientos no me están haciendo feliz. En este proceso somos observadores de nuestra propia mente, somos conscientes de nuestros pensamientos porque nosotros no somos nuestra mente. Somos conciencia y ser conscientes es esta capacidad de vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Despiertos, alertas, para poder decidir a través de qué emociones voy a permitir que mis pensamientos se manifiesten en acciones. Recuerden que en nuestro círculo de influencia es donde tengo absoluta injerencia. Es mi propia conciencia sobre mí mismo y sobre cómo voy a permitir que se manifiesten mis pensamientos y mis emociones en el mundo. Por lo tanto, te propongo que observes tu realidad, observes tu día a día y pienses si eso es realmente lo que te hace feliz. Si no es así, empezá a revisar tus pensamientos. Ese es el origen del cambio. Gracias por quedarse hasta el final. Beso grande.